Un saludo fraternal lleno de afecto para todos los aquí presentes, pero también basado en el Evangelio de Lucas 20, muy interesante y muy importante para hablar de lo siguiente. Más allá de la muerte, la esperanza de la resurrección. Más allá de la muerte, la esperanza de la resurrección. La resurrección es más que la continuación de la vida terrenal. Es la transformación gloriosa a una vida eterna en presencia del mismo Dios, fundamentada en el poder de Cristo y asegurada por la victoria de su resurrección. Es importante, amados hermanos y hermanas, que todos reafirmemos la esperanza en la resurrección y vivamos con una perspectiva eterna. Todos vamos a morir. Es una gran verdad. Pero, ¿hay vida eterna? Esa es la gran pregunta. Y es lo que queremos reafirmar hoy, esa enseñanza de Jesús, de la resurrección. Y esta otra palabra es clave. Vivir hoy con perspectiva de la vida eterna. En la época de Jesús existía un grupo religioso llamado saduceos, un grupo muy antiguo de muchos años, religioso, fanático, pero también aliado al poder de cualquier época, especialmente en este caso al Imperio Romano, que no creían en la resurrección de los muertos. Argumentaban que en el libro en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no se menciona la palabra resurrección. Ellos consideraban que esos 5 libros era la única palabra de Dios. Los profetas y lo de sabiduría quedaban en un segundo lugar. El Pentateuco no habla nada de resurrección. Y esto, hermanos, es cierto. El Antiguo Testamento tampoco menciona la palabra resurrección, pero sí hay expresiones que apoyan la idea de una vida eterna. Este grupo se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta malintencionada, una pregunta tramposa. Plantean un caso hipotético, imaginario, absurdo, basado en un libro, en el libro de Deuteronomio, uno de los 5 libros del Pentateuco. Si una mujer se casa con un hombre y este hombre muere y no le deja hijos, en esa época las mujeres tenían que ser respaldadas y apoyadas por un varón, o el esposo o un hijo, pero no podían quedar desamparadas socialmente. Pero esta mujer enviuda y se tiene que casar según la ley del Deuteronomio con su hermano. Entonces esta mujer se casó con el hermano, pero tampoco tuvo hijos y también se murió. Se casó con el tercero y murió, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo hermano, y se murieron todos. Entonces viene la trampa. Cuando se dé la vida eterna y la resurrección, algo que ellos no creían, ¿con quién va a estar esta mujer? ¿Con el primero o con el séptimo? Estos hombres no quieren que Jesús les explique la doctrina de la resurrección. Ellos lo que quieren es burlarse de esta doctrina y buscaban cuestionar la autoridad de Jesús. Por eso decimos que era una trampa. Jesús les aclara que el problema en ellos se presenta cuando ven la resurrección según los parámetros de este mundo terrenal, como por ejemplo el matrimonio. Como diríamos en términos populares nuestros, diríamos, ustedes están pelando, están equivocados, están tratando de entender una dimensión superior con términos muy materiales y muy humanos. Pero también, haciendo aquí un paréntesis en la reflexión, no puedo dejar de mostrar esa visión patriarcal y machista
de los hombres de esa época que lamentablemente se mantiene muchas veces en la nuestra. Ver la mujer como un objeto. Ahí la mujer no tiene importancia. La importancia son los 7 hermanos y los 7 maridos. Se me ocurre a mí pensar, ¿y por qué no fue a la inversa? Un hombre se casó con una mujer y la mujer murió, pero ella tenía una hermana, se casó con la segunda, la tercera, la séptima hermana. No, a ellos no les interesa eso. El peso está en el machismo y en el patriarcalismo. La mujer era un objeto de quitar y poner, de usar o no usar. Jesús le responde resaltando la naturaleza de la resurrección. Jesús habla de 2 siglos, de 2 etapas, de 2 niveles que son muy diferentes. La primera, en el que vivimos bajo las realidades terrenales. En esta primera etapa, ¿cuál es el límite? La muerte. Crecemos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, envejecemos y morimos. Ahí termina esta primera etapa. Y la segunda es una existencia transformada, la vida eterna, una experiencia transformada, donde las personas, dice Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Las relaciones son transformadas. El propósito del matrimonio, como el compañerismo y la procreación, será reemplazado por una comunión perfecta con Dios y con todos los santos. Es otra cosa. Si ustedes leyeron, cuando escucharon el título, dijeron, al fin voy a ver, el pastor va a explicar cómo es el cielo, cómo es el infierno. No, porque yo no he estado por allá todavía. Y no hacemos el peso en que cómo es el cielo. La Biblia nos da algunos ejemplos, parámetros materiales para que balbuciemos con Dios y tratemos de pensarlo. Calles de oro, mar de cristal, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Pero esos son parámetros humanos materiales para acercarnos a una dimensión desconocida completamente. Es una comunión con Dios y también con todos los que han sido salvos y redimidos. Si esta vida es valiosa y es bella, imagínense cómo será la otra. Súper especial. ¿Sí? Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera morir para estar con el Señor, pero prefiero quedarme el mayor tiempo posible para servir y proclamar el Evangelio. Sí. Es desear, es disfrutar ese momento cuando llegue a nuestras vidas. Dice la Biblia que serán como los ángeles, inmortales. La muerte ya no tiene dominio sobre ellos. Si en la primera etapa el límite es la muerte, en la segunda etapa no hay límite, hay vida eterna. La resurrección es la culminación de nuestra adopción como hijos de Dios. La inmortalidad es la marca de los que han sido salvos, redimidos. Jesús también en este pasaje tan corto les da el fundamento de la resurrección basada en el poder y en la fidelidad de Dios. No en que yo he sido perfecto, porque si solo se salvan los perfectos, entonces ¿quién se salva? La fe está en el poder y en la fidelidad de Dios. Jesús estratégicamente apela a un texto de ese Pentateuco, de esos 5 libros que ellos consideraban la única palabra de Dios, para darles una prueba de la resurrección y demostrar el error en que se encontraban. Le dije que eran Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, Jesús apela al Éxodo capítulo 3, versículo 6 y le dice, Dios se le presenta a Moisés como el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham. Ellos ya habían muerto, pero Dios seguía siendo el Dios de ellos. Y el segundo fundamento es la naturaleza misma de Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Esta declaración es fundamental en nuestra fe. Los saduceos, si estaban vivos,
y morían y se exterminaba todo. Y entonces Dios sigue siendo un Dios de muertos. No, es un Dios de vivos. Dios no tiene relación con proyectos fallidos. Si en la muerte termina todo, Dios no tiene relación con proyectos fallidos. Entonces no vale la pena. Encontré otra frase en un comentario que decía, Dios no es un cuidador de cementerios. Fuerte, ¿verdad? Él es un Dios de vivos. Porque para Él todos los creyentes y los que han sido salvos viven. Desde la perspectiva de Dios, los patriarcas y todos los creyentes que han muerto viven en la presencia de Dios. Además, recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy. Jesús también como humano murió. Yo me voy. Pero también resucitaré. Y me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y no está hablando de cementerio. Y Jesús le dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y Jesús no era mentiroso. La resurrección no es un acto aislado, sino el flujo constante de un Dios vivo. Él es la fuente de vida. Si Él es tu Dios, tú vives para Él ahora y eternamente. Por eso decíamos vivir en perspectiva de eternidad. Nuestra esperanza en la resurrección se basa en el carácter mismo de Dios. ¿En quién es Él? Él es un Dios que hace pacto de fidelidad y de vida eterna. Y aquí sí cabe bien la palabra pacto. No como a veces lo escuchamos por ahí que manipulan y tuercen la palabra pacto. Pacte con el Señor, dame 1.000.000 de bolívares y yo le voy a dar 10. Eso no es pacto, eso es negocio. El pacto está aquí, donde dice Dios pacta con su pueblo, pacta con nosotros y es fiel y nos garantiza la vida eterna. Ese es el pacto. Y espera de nosotros que un cambio, una transformación, un estilo de vida diferente. Amados hermanos y hermanas, hoy necesitamos conocer y apropiarnos de la naturaleza y el fundamento de la resurrección. Amamos la vida, pero no le tenemos miedo a la muerte porque no es el final. ¿Nos duele? Sí, nos duele la separación de ser queridos. Pero lo vemos en perspectiva eterna, es decir, con la esperanza de la resurrección. Vamos a vivir con esperanza. La tumba no es el final. Esta verdad debe darnos valor en la adversidad de la vida y consuelo en medio del duelo. Hoy hay muchas personas que no creen en la vida eterna. El que se murió y ahí se acabó. Hay un dicho un poco grosero, así fuerte, que dicen, muerto el perro, se acaban las pulgas. La persona que se murió, ya, y se acabó, no hay nada más. Muchos viven sin esa perspectiva. Otros diciendo ser creyentes, pero viven tan apegados a lo material que olvidan que el día de morir llegará y no podrán llevarse nada. La Biblia denuncia mucho eso, el afán y el amor a la riqueza. Se olvidan de la perspectiva futura y están tan amarrados a los bienes materiales como si fuesen a llevarse todo después de la muerte. Esa sí es otra realidad. ¿Qué nos llevamos cuando nos morimos? Nada, absolutamente nada. La resurrección significa también levantarse. Resurrección es levantarse. Hermanos y hermanas, vamos a levantarnos como personas. Si tú te sientes muerto en vida, esa es la oportunidad en el Señor de levantarse. Levántate. Y hoy a las mujeres también le decimos, levántense. Superemos el machismo, superemos el patriarcalismo, dejemos esa malformación de utilizar y manipular a la mujer.
La mujer tiene la misma dignidad del hombre. Fueron creadas y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mujer, levántate, empodérate, reconoce que Dios te ama y que tienes también una gran bendición en ese pacto que Dios nos da. La familia también tiene que levantarse. ¿Cómo está tu familia? ¿Dividida? Como el testimonio de nuestra hermana Emilia, un padre que no se hablaba con el hijo por 2 años. Esa es una familia dividida. Esposos y esposas. ¿Que hay dificultades? Sí, las hay, todos las tenemos. Errores, todos los tenemos. Pero si hay una familia aquí representada, dividida, fraccionada, muerta, levántate, familia. Y en el nombre de Cristo hay vida desde ahora y trasciende para vida eterna. La belleza de la buena noticia es que no es solamente para después de muertos, no, desde ya, desde ahora, Dios quiere que gocemos de esa eternidad. La iglesia, las iglesias son organismos vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren también. Hay iglesias que decaen, hay iglesias que están graves, enfermas, hay iglesias sanas, hay iglesias enfermas. Y también Dios le dice a la iglesia hoy, levántate, pero en el Señor. No en distracciones ni en mentiras, no en chantajes y trampas. Levántate en el Señor y en el poder de Dios. Y también la sociedad. Hoy a nivel social el mundo necesita el mensaje de la resurrección y levantarse. ¿Por qué existen tantas guerras? Porque el mal de la avaricia está detrás de eso. Las guerras, las invasiones, las masacres, todo eso no es casual. Tiene de fondo la avaricia y el deseo de grandes riquezas. La humanidad tiene que levantarse. Hoy ayer y hoy reunidos en la ciudad de Santa Marta, diferentes gobiernos, representantes, movimientos sociales, preocupados por el planeta, por la salud de la tierra, porque lamentablemente entramos en una crisis peligrosa de no retorno y se puede extinguir la vida en el planeta. Y había un científico que decía, si se acaban las abejas, se acaba la vida. Si se acaba el ser humano, florece la vida. Contradictorio, ¿verdad? Si se arrasa el ser humano sobre el planeta, que es el mayor depredador que ha llegado al planeta, la vida va a florecer. Pero somos parte de esta creación. Hay también que ver a la tierra no como objeto, sino como sujeto, con derechos. Y por lo tanto, el planeta debe levantarse, la humanidad levantarse, si queremos defender la vida en toda su dimensión. Nuestra identidad ya está en Cristo. Somos aquí y ahora hijos de Dios destinados para la vida eterna. Que esta verdad moldee nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra adoración. Y en coordinación con nuestro hermano Argenis, queremos orar por la familia de César Ramírez, que ahora tiene dos difuntos. Murió César y murió también la madre. Entonces habíamos dicho que esta era una oportunidad muy importante para hablar por ellos. Si invitamos a la familia, no pudieron venir. Tenemos solamente aquí un primo de César. Nosotros no oramos por los muertos. ¿Qué puedo hacer yo por un muerto? Nada. Pero Cristo sí puede hacer mucho. Y puede hacerlo por él en la eternidad, pero puede hacer mucho por la familia que queda aquí en la tierra. Pero seguramente hay otras personas con preocupaciones similares. Y vamos a orar por todas las familias que padecen también la partida de un ser querido. Oremos. Amado Señor, damos gracias por la vida. Damos gracias por tu enseñanza, oh Señor Jesucristo.
por este mensaje tan sencillo pero tan profundo sobre la resurrección y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir en perspectiva de la eternidad. Que empecemos ahora a invertir y a cosechar en la vida cristiana, en la vida espiritual, en los frutos del Espíritu, para que podamos, Señor, también disfrutar de la riqueza eterna. Hoy tú quieres que seamos libres de temores, el temor a la muerte, la inseguridad de qué va a pasar cuando tú has preparado un lugar para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos de manera muy especial la bendición, la paz y el consuelo para la familia de César Ramírez. Acompáñales en este momento de dolor, pero que de alguna u otra manera escuchen esta palabra, la importancia de la resurrección y de la vida eterna. Amado Padre Celestial, pedimos para ellos paz y consuelo, y así para todas aquellas familias que sufren el dolor de la partida de un ser querido. Espíritu del Dios viviente, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras rodillas temblorosas, sopla sobre la iglesia y la sociedad cansada y levántanos. Haz de nuestra fe una brasa, no un recuerdo. Reanima lo que se ha dormido, alza lo que el miedo dobló, inflama el polvo con tu aliento de vida. Amén.